Buenas noches, hermanos. Les saludo hoy 16 de septiembre de 2020. Les doy la bienvenida a este tiempo de comunión y les invito para que juntos podamos disfrutar de la presencia del Señor, de la presencia que Él imparte en estos momentos de comunión, que podamos adorar a nuestro Rey, que podamos escuchar su palabra, que seamos tocados por la palabra que Él tiene para nosotros en esta noche. Lucas 6:36 dice: Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Yo te invito para que aprovechemos la misericordia de nuestro Padre Celestial para disfrutar de esa libertad, para disfrutar de ese año de jubileo, para declarar sobre nuestros hijos una palabra de bendición, para declarar libertad en nuestro hogar, para declarar libertad sobre las deudas, sobre los vicios, sobre enfermedades, sobre espíritus que hayan estado molestando nuestra familia. Yo te invito para que declaremos la libertad que da nuestro Señor. Los miércoles de este mes de septiembre estamos considerando 5 bendiciones del jubileo, apoyándonos en Lucas capítulo 5 y capítulo 6. El primer miércoles nuestro tema fue libres de las ocupaciones. El segundo miércoles, o sea, hace 8 días, nuestro tema fue libres del pecado. Les invito a que esta noche meditemos juntos con el tema libres de la parálisis. Oremos. Amado Padre Celestial, en el nombre de Jesús, gracias te damos por esta nueva oportunidad que nos das. Estamos delante de ti, Señor, queremos depender completamente de ti, que tu Espíritu Santo nos guíe, nos enseñe, nos revele tu palabra, Señor. Háblanos, nosotros tenemos esa disposición en nuestro corazón para recibir lo que proviene de ti. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Le invito a que abra su Biblia en Lucas capítulo 5. Y vamos a mirar primeramente el verso número 17. Lucas capítulo 5, verso 17 dice: Aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. El Señor Jesús predicando la palabra, y muchas personas se habían venido a escucharle. Las que se mencionan allí son personas que conocen mucho la palabra de Dios. Dice este verso 17, los que estaban sentados allí eran fariseos y doctores de la ley. Ellos habían venido de todas las aldeas de Galilea y también de Judea, incluyendo la capital, Jerusalén. El capítulo 5 inicia diciendo que muchas personas se agolpaban, que había un gentío que se agolpaba para oír la palabra de Dios que era predicada por el Señor Jesús. Desde el inicio del capítulo 5 se nos muestra que la gente se reunía en masas para escuchar la palabra de Dios. Hace 8 días vimos el asunto de la sanidad de un leproso. Y por más que el Señor le insistió, le pidió, le recomendó que no fuera a contarlo, él lo divulgó, él habló mucho del asunto. Así que muchas otras personas se interesaron por venir a conocer a Jesús y a escuchar la palabra. Muchos de ellos eran estos que menciona el verso 17, fariseos y doctores de la ley. Ellos, como lo hemos visto en otras ocasiones, no eran muy amigos de Jesús. Le preguntaban a Jesús cosas no para aprender, sino para probarle. A toda hora estaban pensando, estaban mirando una ocasión para hacerlo caer, para hacerlo equivocar, para irritarlo, para desesperarlo con sus presiones, con su instigación, con su rechazo. Y en esa ocasión estaban escuchando al Señor Jesús.
esa manera de decirlo, estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, es una manera muy especial de decir que se habían instalado con el propósito determinado de escuchar la palabra de Dios. Podemos presumir y luego comprobar en los versículos un poco más adelante que estos fariseos y doctores de la ley no estaban ahí para escuchar la palabra de Dios y recibir algo de parte de Dios, sino para mirar cómo podían acusar posteriormente al Señor Jesús, algo desafortunado. De hecho, este pasaje muestra cómo los religiosos empezaron a rechazar al Señor Jesús. Este episodio marca el inicio del rechazo de los religiosos hacia el Señor Jesús. Bueno, teníamos muchas personas allí, según dice el verso 17. Me gusta mucho cómo lo dice Marcos. Marcos capítulo 2, verso 1 al 2, nos habla de este mismo asunto. Por favor, vamos un momento a Marcos capítulo 2, verso 1 al 2. Dice en Marcos capítulo 2, verso 1 al 2. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Yo imagino al Señor Jesús feliz con tanta gente escuchando la palabra, y él aprovechó que habían muchas personas y particularmente esos fariseos y esos doctores de la ley, como ya lo hemos visto en el relato que nos hace Lucas. Él aprovechó para decirles unas cosas muy importantes, para mostrarles quién era, para darles una revelación de quién era él. Les invito a que estemos muy atentos a esto. Qué bueno cuando hay muchas personas que se reúnen para escuchar la palabra de Dios. Yo he tenido la oportunidad de hablar la palabra de Dios a muchas personas y a veces hablar la palabra de Dios a personas que conocen mucho. Recuerdo en algunas ocasiones cuando estábamos en una denominación, llegaron de sorpresa para escuchar, para vigilar, para supervisar, para hacernos un control de lo que se enseñaba. Pues habían unos rumores que estábamos enseñando cosas erradas. Siempre que alguien se atreve a decir lo que realmente está en la palabra de Dios y que de pronto no va en la misma línea de lo que se enseña comúnmente, cuando se sale de la tradición de la enseñanza de la palabra de Dios, entonces se presume que hay una enseñanza falsa. Pues bien, nos llegaron de improviso en algunas ocasiones y siempre se fueron con un buen reporte de que se enseñaba la palabra de Dios, no porque cambiáramos el tema, sino porque siempre, hace muchos años, nosotros tenemos el propósito de mirar, de estudiar en oración la palabra de Dios, y eso es lo que compartimos con las personas. Eso no ha cambiado. Seguimos con el empeño de estudiar la palabra de Dios, de enseñar lo que dice la palabra de Dios, y tampoco ha cambiado el hecho que todavía muchos nos acusan que no enseñamos lo que es. Yo le invito a usted que siempre que escuche una palabra, una prédica nuestra, tenga la Biblia en la mano y en oración, en una actitud de oración, esté escuchando la palabra, comprobando lo que está escrito con lo que estamos diciendo, y se dará cuenta que lo que hablamos es realmente la palabra de Dios. En algunas ocasiones no va en línea con lo que se enseña tradicionalmente, porque nosotros hemos decidido no enseñar tradición, hemos decidido enseñar lo que está escrito en la palabra de Dios. Le invito a que me acompañe ahora a la segunda parte de lo que miraremos en esta noche en Lucas capítulo 5, verso 18 al 20. Lucas capítulo 5, verso 18 al 20 dice: Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Al ver él la fe de ellos, le dijo: Hombre, tus pecados te son perdonados.
Este pasaje es asombroso en esta altura. La casa estaba repleta, como lo hemos leído tanto aquí en Lucas como en Marcos. Estaba repleta, había muchísima gente hasta la puerta y no cabían más las personas. Y un hombre paralítico era traído por otros hombres, pues ¿cómo iban a acceder allí delante del Señor Jesús? Era imposible, pero un imposible no los hizo desistir de ese intento. Esos hombres eran realmente resueltos, realmente tenían un interés de ayudar a este hombre paralítico y ellos se subieron al techo y por ahí lo bajaron. Es impresionante, ¿no? No se sintieron limitados por la multitud, por la imposibilidad de atravesarse. Entonces hicieron un hueco en el tejado, como nos dice explícitamente Marcos. Nuevamente le invito a que vayamos a Marcos, que nos da ese detalle. Marcos capítulo 2 nuevamente, ahora los versículos número 3 y 4. Dice Marcos capítulo 2 verso 3 y 4. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por cuatro, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Impresionante, qué atrevimiento de esos hombres, pero ellos estaban resueltos. De aquí no nos vamos hasta que pongamos a nuestro amigo ahí delante del Señor Jesús. Qué interesante y qué admirable esa resolución de estos hombres. Ellos no desistieron, esa cantidad de gente no fue impedimento, pues se subieron al techo, hicieron un hueco. Me imagino que luego tuvieron que arreglar o pagar el daño que hicieron, pero no desistieron hasta que lograron que ese hombre estuviera delante de Jesús y Jesús lo atendiera. No sé si tú has podido ayudar a otras personas para presentarlas delante del Señor. No sé si has tenido algunos impedimentos. Yo pienso que siempre que se quiere hacer la voluntad de Dios, siempre que se quiere andar en el propósito de Dios, vamos a encontrar obstáculos, vamos a encontrar adversidades. Siempre que vamos a ayudar a alguien para que conozca al Señor Jesús, se van a presentar problemas, problemas de dinero, problemas de tiempo, problemas de rechazo, de peligros, distintos problemas. ¿Y cómo has resuelto los problemas? ¿O no los has resuelto? De pronto esos problemas te han limitado. De pronto viste esos problemas y ya mejor tomaste la decisión de dejar las cosas quietas y no pudiste ayudar a tu amigo, no pudiste ayudar a tu amiga, no pudiste ayudar a esas personas para que conocieran al Señor Jesús. De pronto no los pudiste invitar a que participaran en los tiempos de comunión. De pronto no les pudiste compartir la prédica que tenemos en YouTube. De pronto la primera vez te rechazaron y ya no quisiste más. ¿Estás orando por ellos? ¿Estás pidiéndole al Señor que toque sus corazones? ¿Estás pensando en qué momento puedo volver a compartir la palabra? O si no tienen de pronto ese acceso, de pronto compartirlo en audios. O de pronto ir personalmente y compartirle del amor y del poder del Señor Jesús disponible para la bendición de sus vidas. Yo te invito a que consideres esos obstáculos y que los lleves delante de Dios y que tomamos el ejemplo de estos hombres tan decididos. Estos hombres tenían esa decisión firme de ayudar a ese amigo. Lo llevaban entre cuatro cargado y luego hicieron una abertura en el techo y por ahí bajaron esa camilla en que estaba acostado ese paralítico. Fue algo realmente asombroso. Yo imagino la paja, el polvo, la tierra cayendo. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Uy, están haciendo un daño allí. Cuando va descendiendo una camilla y un hombre ahí paralítico, asombroso delante de todo el mundo. Realmente es admirable. Y cuando has tomado esa decisión firme de ayudar a otras personas y te has esforzado, de pronto has gastado dinero, has empleado tiempo, has arriesgado de pronto tu vida, tu integridad física y has logrado esa bendición para otros, te felicito. Es algo admirable, algo que el Señor admira también y que el Señor compensa. No pienses que el Señor olvida eso. Él va a dar una recompensa por lo que has hecho y además esas personas han recibido la bendición de poder acercarse al Señor Jesús. Ojalá que retomemos ese interés por las personas y que seamos
muy resueltos para ayudar verdaderamente hasta que esas personas estén delante del Señor Jesús. Volvamos al relato de Lucas, capítulo 5, y leamos nuevamente el verso 20. El verso 20 dice, al ver él la fe de ellos, le dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. ¿Quién fue el que vio esa fe? El Señor Jesús. ¿La fe de quién? La fe de ellos. ¿Quiénes son ellos? Pues los hombres que llevaban al paralítico. Posiblemente el paralítico también tenía fe, pero evidentemente lo que asombró a todo el mundo, lo que fue evidente para todo el mundo, no fue que el paralítico hiciera esfuerzo, porque él estaba paralizado y no podía hacer ningún esfuerzo, sino el esfuerzo que hicieron sus amigos, los que lo llevaron, los que lo tenían cargado, los que lo subieron al techo, los que abrieron el hueco en el techo, los que bajaron por esa abertura, esa camilla donde estaba ese paralítico. Eso fue lo asombroso, eso fue lo evidente. Mira, si nosotros tenemos fe, esa fe se tiene que notar. ¿Tú tienes fe en el Señor? Entonces se tiene que notar. ¿Cómo se tiene que notar? Con cosas, con obras. El apóstol Santiago enseña en su carta que la fe sin obras es una fe muerta y que la fe se debe mostrar por obras. Las obras no son un requisito, pero las obras son un resultado de creer. Para yo tener la vida eterna, para yo tener la bendición de Dios, no tengo que hacer obras para impresionarlo. Pero cuando yo creo en el Señor, entonces espontáneamente van a venir las obras, buenas obras. Así como las obras de estos hombres tan intrépidos, tan atrevidos, lo que hicieron para ayudar a este paralítico. Si tú crees en el Señor, tienes que mostrarlo por obras. No puede ser que no, el Señor sabe lo que hay en mi corazón y no importa más. No, sí importa más. El Señor quiere que esas obras se muestren, que esas obras se noten, que los demás puedan ver esa fe que tú tienes en tu corazón. Ellos no pueden ver lo que hay allí, pero sí pueden ver el reflejo. ¿Cuál es el reflejo de esa fe, de una verdadera fe? Las obras. ¿Qué cosas haces? ¿Qué cosas haces los lunes, los martes, los miércoles, los jueves, los viernes, los sábados, los domingos? ¿Qué cosas? ¿En qué ocupas tu tiempo? ¿Qué cosas haces? ¿Tú oras? ¿Tú adoras al Señor? ¿Tú cantas al Señor? ¿Tú ayunas? ¿Tú lees la palabra de Dios? ¿Tú compartes con otros la palabra de Dios? ¿Tú ayudas a otros para que puedan llegar al Señor Jesús? Esa es la manera de mostrar la fe. El Señor vio la fe de ellos, dice el verso 20. Al ver él la fe de ellos, le dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Ahora quiero que miremos un hecho muy curioso acá. De pronto es lo más importante de este mensaje de esta noche. El Señor no le dijo a este hombre, tu enfermedad es sanada o sé sano de tu enfermedad. No le dijo así, sino que le dijo, tus pecados te son perdonados. Esos hombres hicieron todo ese esfuerzo, quién sabe de dónde, desde dónde lo traían cargado a este paralítico. Llegan, encuentran esa casa repleta, no hay forma de pasar, pero no desisten, sino que se suben al techo con el paralítico, hacen la abertura, descienden la camilla por allí con el hombre, lo ponen delante de Jesús. Todo esto procurando ¿qué? La sanidad de su amigo, la sanidad de ese hombre que estaba paralítico. Y el Señor, en vez de decirle que su enfermedad es sanada, le dice, tus pecados te son perdonados. Y yo quiero que miremos acá dos cosas muy especiales, muy importantes. Número uno es que el problema principal del ser humano no es la enfermedad. El problema principal del ser humano no es su decadencia o sus dolores, no es su miseria en sí, sino que el problema principal del ser humano es el pecado. El pecado es que trae consigo todas las consecuencias. El pecado es el que ha traído para el hombre la muerte, la enfermedad, el dolor, el sufrimiento. Toda la desgracia del hombre inicia por el pecado. El Señor creó al hombre como su más linda creación, su más importante creación, y lo hizo con un propósito, pero el hombre falló en ese propósito.
a la altura de Génesis 3 vemos que el hombre pecó. Y desde ahí en adelante viene la degradación del hombre. El hombre es separado de la gloria de Dios, de la presencia de Dios, pierde la imagen de Dios, pierde su relación con Dios, pierde ese reino que Dios le había dado sobre la tierra y todos sus recursos. Desde ahí entonces el hombre empieza una vida de sufrimiento, una vida de enfermedad, de muerte. Pero todo se originó por el pecado. Tú puedes tener muchos problemas, pero no te enfoques en esos problemas. Tú tienes que enfocarte en el asunto del pecado. El Señor viene y le dice a este hombre, tus pecados te son perdonados, en vez de decirle, sé sano de tu enfermedad. Porque el Señor sabía que lo principal en este hombre no era esa enfermedad, sino los pecados. Eso es lo número uno que quiero mostrarte. Pero lo número dos es que los mismos pecados traen como consecuencia esa enfermedad. No solamente lo más grave del ser humano es el pecado, sino que eso trae una consecuencia, que es la misma enfermedad. Así que, perdonados los pecados, entonces la enfermedad iba a ser sanada. Esto, por supuesto, no lo sabían esos hombres, ni los que estaban ahí en la casa, pero el Señor Jesús sí sabía exactamente lo que hacía. Nosotros de pronto hay cosas que no entendemos. El Señor, ¿por qué hizo eso? Yo esperaba que hiciera otra cosa. A veces nos pasa así, pero tengamos confianza. Siempre tengamos confianza en el Señor. El Señor sabe por qué suceden las cosas. Recientemente hablaba con una prima ese asunto, por un negocio que no se dio para la iglesia Getsemaní. Y ella me hacía caer en cuenta, bueno, ya habíamos hablado de eso con la junta asesora y con otros hermanos. Gracias a Dios que no se dio ese negocio, porque ahorita con el problema que hubo de la pandemia, estaríamos nosotros en un gran aprieto pagando un local sin usarlo. El Señor sabe cómo hacen las cosas. Uno tiene que confiar en Él. Tenemos que confiar en el Señor siempre. Ellos tenían que confiar en el Señor. Ellos esperaban que el Señor le dijera, sé sano, pero le dijo, tus pecados te son perdonados. Vamos a pasar, por favor, al siguiente bloque que está en Lucas capítulo 5, verso 21 al 26, la última parte de este mensaje en esta noche. Lucas capítulo 5, verso 21 al 26 dice, entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo, ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo, ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil? ¿Decir tus pecados te son perdonados o decir levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios y llenos de temor decían, hoy hemos visto maravillas. Oh, qué fin tan hermoso de este episodio. Qué cosa tan tremenda. Yo me imagino la felicidad de sus amigos. Ellos dijeron, valió la pena este esfuerzo, valió la pena ese daño que hicimos en ese techo. Después lo arreglamos, eso no importa. Qué bueno que pudimos esforzarnos y qué bueno que logramos lo que queríamos y era poner a nuestro amigo ahí delante del Señor Jesús. Mire que salió caminando con su camilla al hombro, salió caminando glorificando a Dios y no solamente eso, sino que todos lo vieron y dice que todos estaban glorificando a Dios, dice el verso 26, y todos sobrecogidos de asombro glorificaban a Dios. Y llenos de temor decían, hoy hemos visto maravillas. Claro que sí, siempre que el Señor actúa, podemos ver esas maravillas. Ahora, va a depender mucho de la actitud, porque miremos lo que sucedía con estos hombres que están allí
como dice el verso número 21, entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo, ¿qué es eso de cavilar? Eso de cavilar es que pensaban, lo estaban pensando, no lo decían, no hablaban en voz alta del asunto, sino que lo tenían en su corazón, unos pensamientos ocultos allí, disimulando la situación. Pero ellos, ¿qué era lo que cavilaban? Decían, ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Claro, porque el Señor Jesús le fue diciendo a este hombre paralítico, tus pecados te son perdonados. Y entonces estos doctores de la ley, esos fariseos que saben tanta Biblia, sabían que el único que podía perdonar pecados era Dios. ¿Y cómo es que este hombre Jesús va a decir eso? Es una blasfemia. Pero el Señor Jesús no blasfemó, porque es que Jesús es Dios. Y eso fue una muestra que era Dios. No el que lo haya dicho, sino el que lo haya hecho. Dice el Señor Jesús en verso 22 que conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo, ¿qué caviláis en vuestros corazones? Si no fuera Dios, ¿cómo se iba a dar cuenta de lo que ellos estaban pensando? ¿Cómo se iba a dar cuenta que ellos estaban cavilando algo? ¿Cómo se iba a dar cuenta que los pensamientos de esos hombres eran unos pensamientos de desconfianza por las palabras que Jesús había dicho a este paralítico? Entonces les hace un desafío hermoso. Qué desafío tan precioso. Verso 23. ¿Qué es más fácil? ¿Decir tus pecados te son perdonados o decir levántate y anda? Claro, ¿qué es más fácil de las dos cosas? Porque decir los pecados son perdonados, la gente cómo se da cuenta si realmente los pecados le fueron perdonados o no, sino si es una cosa interna, una cosa tan espiritual, tan íntima. ¿Se habrán perdonado los pecados? Puede que sí, puede que no, pero no iba a haber una constancia delante de sus ojos. Entonces realmente era más fácil decir tus pecados te son perdonados. El Señor hace un desafío precioso aquí en el capítulo 23. ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados o decir levántate y anda? Verso 24, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo el paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. ¿Y qué sucedió? Lo hemos leído al instante. Eso fue de inmediato, dice el verso 25. El hombre se levantó en presencia de todos, tomó su lecho y se lo llevó cargado, glorificando a Dios en presencia de ellos. Entonces, ¿qué es más fácil? ¿Esto o lo otro? Note que el Señor no dijo, ¿qué es más difícil? ¿Decir tus pecados te son perdonados o decir levántate y anda? Él no dijo qué es más difícil. ¿Por qué? Porque Él es Dios y para Dios no hay nada difícil. El Señor dijo, ¿qué es más fácil? Ellos habrán dicho dentro de su corazón también, yo creo que ellos dijeron, pues más fácil decir que los pecados son perdonados. Yo no creo que se atreva a decir otra cosa, pero sí se atrevió. Se atrevió, lo hizo, lo dijo y sus palabras tenían poder. Dice el primer versículo que hemos leído, el verso 17, el poder de sanar estaba con el Señor. El Señor se glorificó. El Señor se glorificó en esa enfermedad, en ese hombre, en esa reunión, en esa situación. Él mostró que tiene poder para sanar. Él mostró no solamente que tiene el poder para sanar, sino también la autoridad de perdonar pecados. Ese es el poder y la autoridad del Señor Jesús. Tú tienes unos problemas, de pronto tienes unos problemas de salud. Y yo en esta noche, de parte de Dios, porque yo no hago nada de parte mía, ¿qué podría hacer yo como un ser humano de parte mía? No, yo simplemente estoy aquí en el nombre del Señor Jesús. Yo vengo acá, es en el nombre del Señor, de parte del Señor, un enviado del Señor para traer esta palabra. Y yo podría decir también, ¿qué es más fácil decirte, tú que estás enfermo? ¿Tus pecados se son perdonados o se sano en el nombre de Jesús? ¿Qué es más fácil? Claro, más fácil es decir, tus pecados te son perdonados y que hagas una oración donde confiesas al Señor Jesús como Señor y Salvador. Eso es muy importante. De hecho, es lo más importante.
Resolver el asunto de los pecados es más importante, pero eso es más fácil decirlo. ¿Por qué? Porque la evidencia de eso no es una evidencia que salte a la vista, sino que es un asunto prácticamente delante de Dios, entre la persona y Dios. Pero el asunto de la sanidad, el asunto que la persona era paralítica y después ya puede caminar, el asunto que tenía un dolor terrible de cabeza y después ya no lo tiene, el asunto que tenía un cáncer y ya no tiene cáncer, el asunto que tenía COVID-19 y ya no tiene el COVID-19, el asunto que tenía una enfermedad y ahora es libre de esa enfermedad, si es algo visible, si es algo visible. Y yo te pregunto, ¿qué es más fácil decir entonces? Y cuando tú estás compartiendo la palabra con alguna persona y esa persona tiene una dolencia, ¿qué es más fácil decir? ¿Sabes? Esto me hace acordar de un sábado que estaba dando un mensaje, cuando eso fue hace años, reunidos en el local. Estábamos un sábado en la noche y prediqué la palabra hablando del poder de Dios, que el poder del Señor es ilimitado, que el Señor todo lo puede hacer. Ese fue el tema principal de ese mensaje. Y cuando terminé el mensaje, me despedí pues a las personas y terminé y bajé de la tarima. Uno de los jóvenes me presentó a la abuelita. La abuelita nos había estado acompañando en la reunión de jóvenes, fue algo muy especial. Ella estuvo cantando con nosotros, recibió la palabra y ahora me quería saludar. Yo estaba contento que me saludara. Ah, tan bueno, vamos a saludar a la señora. Fui y saludé a la señora y el joven me dejó a solas con ella y entonces ella me dijo, pastor, es que tengo un problema, mejor dicho, tengo dos problemas. De pronto usted me puede ayudar. Entonces yo pensé, ah, seguro tiene un hijo desobediente o un nieto desobediente o un problema económico o quién sabe que algún problema familiar debe tener. Y yo, claro, y yo acababa de predicar que el Señor tenía todo poder. ¿Cómo no le voy a decir que de parte de Dios no podemos hacer algo? Claro, le dije, claro, no solamente dígame en qué le puedo ayudar. Y me dijo, eh, es que no veo nada por este ojo. Y me señaló así, no veo nada por ese ojo. Yo me quedé asombrado, yo no esperaba eso, yo esperaba algo que necesitara menos evidencia. Sinceramente, yo me sentí muy sorprendido. Yo ya he terminado mi prédica, ya iba a ir para mi casa a descansar. ¿Cómo así que me presentan a esta señora que no ve nada por un ojo y me lo dice, pidiéndome ayuda? Entonces, después yo dije, bueno, ese está como complicado. ¿Y cuál será el otro asunto? De pronto el otro más suave. Y me dice, bueno, señor, yo poniendo esa cara de seguridad y para impartirle esa firmeza. Y realmente yo tenía una lucha porque somos seres humanos, pero realmente el poder no es de uno, el poder es de Dios. Ahí podemos nosotros descansar completamente. Pero le digo a la abuelita, le digo, ¿y cuál es tu otro problema? Y me dice, es que tengo un dolor en todo el cuerpo que ya no me lo aguanto. Ay, ay, ya, no solamente era un ojito, era todo el cuerpo ahora yo. Tremendo. Pero entonces, ¿qué se hace en esa situación? Confiar en el Señor. Confiar en el Señor. Es más fácil decirle a la señora, señora, yo le aconsejo con este hijo rebelde, yo le aconsejo con este nieto rebelde, pero decirle que es sana de una enfermedad, eso es un poco más difícil porque requiere una evidencia, ¿cierto? Pero nosotros operamos en el nombre del Señor Jesús, hablamos en el nombre del Señor Jesús. Lo que el Señor Jesús quiera hacer con esa persona, Él lo va a hacer, pero nos toca a nosotros tener el valor de declararlo, de decirlo. ¿Y cómo podemos tener el valor? El valor simplemente es la confianza. El Señor dijo, es un hecho, entonces lo decimos. Decimos confiadamente lo que el Señor nos ha dicho. Yo oré por esta hermosa ancianita para que el Señor le diera una salud total. Eh, Pienso que ella estuvo bien, según me dijo el nieto, ella en este momento ya no está con nosotros, ya partió. Eso fue hace varios años. Y, pero así terminó esa reunión. Hemos tenido otras situaciones donde hemos orado y la sanidad ha tardado un poquito
En la palabra de Dios también vemos eso. Otra, la sanidad es inmediata. En este tiempo de cuarentena ha sido muy especial cuando hay solicitudes de oración por sanidad. Allí en el WhatsApp hemos tenido unos testimonios muy hermosos. ¿Y por qué? Es que esa iglesia es especialista en sanar. No, el especialista en sanar no es la iglesia, sino el Señor de la iglesia. Nosotros confiamos en el Señor y en el nombre de Jesús declaramos sanidad para las personas. Y si tú tienes una enfermedad, yo en el nombre de Jesús declaro sanidad para tu vida. Yo envío esta palabra de sanidad a través de este video, a través de este audio, a través de esta plataforma. En el nombre de Jesús declaro sanidad para tu vida. Solamente cree en el poder del Señor. Cree que el Señor tiene poder no solo para perdonar pecados, sino para sanar toda enfermedad. Ese sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario conquistó para nosotros salud. En el nombre de Jesús declaro eso que el Señor conquistó para nosotros sobre tu vida. Sé sano en el nombre de Jesús. Recibe esa sanidad. Sé libre de tu azote en el nombre de Jesús. Sé libre de ese dolor. Sé libre de esa enfermedad. Yo reprendo esa enfermedad y declaro sanidad sobre tu vida ahora mismo. En el nombre de Cristo Jesús. Recibe esa sanidad. Nosotros estamos proclamando el año agradable del Señor. En el año agradable del Señor declaramos libertad. También declaramos sanidad. La sanidad es una de las bendiciones que vienen en el año agradable del Señor. Y yo declaro sobre tu vida, sobre tu casa, sanidad en el nombre de Jesús. Y en ese tiempo de peligro por el contagio con el COVID-19, yo declaro una cobertura especial para ti y para toda tu casa en el nombre de Jesús. Declaro esa cobertura especial. Y para los que están enfermos, declaro sanidad. Enfermo de cualquier enfermedad, declaro sanidad en el nombre de Jesús. Sé sano en el nombre de Jesús. Confiamos en el Señor. No solo por lo que está escrito en la palabra, que es ya suficiente, porque la palabra del Señor es verdad, sino también porque lo hemos comprobado en el ejercicio de creer esa palabra, declarando esa palabra. Quiero terminar con un comentario muy importante. Lucas capítulo 5 y los primeros versículos del capítulo 6 tienen una secuencia muy importante que estamos siguiendo. En la primera ocasión vimos libres de las ocupaciones. Luego vimos hace 8 días libres del pecado. Y hoy estamos viendo libres de la parálisis. Y es lo que sucede en la experiencia de un ser humano. El ser humano anda muy ocupado como para dedicarle tiempo a Dios, pero cuando por fin es libre de sus ocupaciones, no que quede desocupado, sino que es libre de la opresión de sus ocupaciones, entonces cae en la cuenta que tiene que solucionar su problema de pecado. Va delante del Señor y el Señor le dice, quiero, sé limpio, le perdona sus pecados. Y cuando le perdona los pecados, ya quiere agradar a Dios, quiere hacer cosas que agradan a Dios, pero experimenta una dificultad. No puede hacerlo. Quiere, pero no puede hacerlo. Esa es la parálisis. Ese es el orden que hemos visto nosotros aquí en Lucas capítulo 5. Libres de las ocupaciones, luego libres del pecado y luego libres de la parálisis. Así que en este orden de ideas, en el nombre de Jesús, yo declaro sobre tu vida libertad para hacer la voluntad de Dios. Has sido libres del pecado, ahora declaro libertad para que puedan hacer la voluntad de Dios en el nombre de Jesús, para que puedan presentarse delante de Dios, preguntar por cuál es su voluntad y hacer la voluntad de Dios. Yo declaro esa libertad ahora sobre tu vida en el nombre de Jesús. Sé libre de cualquier parálisis. Sé libre de esa parálisis que no te ha dejado hacer la voluntad de Dios, que no te ha dejado levantarte para hacer la voluntad de Dios. No te ha dejado levantarte para ir a pedir perdón. No te ha dejado levantarte para orar. No te ha dejado levantarte para participar en los tiempos de comunión. No te ha dejado levantarte para ir a compartir la palabra con otras personas. Yo declaro libertad de esa parálisis en el nombre de Jesús. Sé libre ahora en el poderoso nombre de Cristo Jesús.
Gloria a Dios por la libertad. Gloria a Dios porque nos hace libres de las ocupaciones, libres del pecado y libres de la parálisis. Sí podemos hacer la voluntad de Dios. El Señor nos da la libertad para eso. Confiamos en Él y hacemos las cosas en el nombre de Jesús. Vamos a orar para terminar este tiempo. Amado Padre Celestial, en el nombre de Jesús, gracias te damos por todas las cosas. Gracias por tu gran amor y tu misericordia. Gracias, Señor, por las bendiciones del jubileo. Gracias, Señor, porque nos haces libres de la parálisis. Ayúdenos, Señor, a conocer y hacer tu voluntad. Gracias, Señor, por todas las cosas. En el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones.